su buena disposición para colaborar con nuestros actos académicos de nuestra facultad y del departamento también, y a Anita Roca y a Sergio Roca y Anita Garrido, que también nos colaboran, ellos en la gestión de esta videoconferencia, especialmente, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a la administración de la plataforma, como también a nuestro estimado colega Alexis Rivero de la facultad. A todos ellos también el agradecimiento correspondiente porque hacen posible que llevemos adelante esta actividad. Muchas gracias a todas y a todos. Sean muy bienvenidas a nuestro acto académico, inauguración del acto del año académico de nuestro departamento. Muchas gracias nuevamente. Agradecemos las palabras iniciales del director del Departamento de Ciencias de la Educación, doctor Jaime Pacheco. Y como él nos adelantaba, nos acompaña esta mañana el doctor Julio César Arboleda, director de la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, así como también director de la editorial de la revista y boletín REDIPE desde el año 2011, profesor visitante de la Universidad de La Habana, Cuba, de la Universidad La Salle de México, entre otras casas de estudio. Integrante del Grupo de Investigación, Pedagogía, Formación y Conciencia, PFC, de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. El doctor Julio César Arboleda es autor de 16 libros publicados, entre los que destacan Competencias Pedagógicas, Pensamiento Lateral y Aprendizajes, Modelos Pedagógicos Flexibles, Ser Persona en el Mundo de Hoy. El doctor Julio César Arboleda hoy nos acompaña con la clase magistral titulada Pedagogías Emergentes, la perspectiva comprensiva edificadora de la formación. Dejamos con ustedes entonces al doctor Julio César Arboleda. Muchas gracias, querido amigo. Un gran saludo para todos los... El micrófono, profesor. Muchas gracias, querido amigo. Un gran saludo para el doctor Pacheco y demás directivos de la Facultad de Educación y de la Universidad de Biobío. Gran saludo también para ese académico entrañable que es Juan Cornejo, quien es amigo de REDIPE y hemos tenido la oportunidad de interactuar con él en diversos espacios de REDIPE en diferentes países, incluida Colombia. Un gran saludo para el cuerpo, el profesorado de la facultad y demás posibles oyentes, estudiantes y otros agentes educativos que ustedes hayan invitado. Bien, me anima mucho interactuar con ustedes, tal como lo hice el año pasado en un aporte para el doctorado en educación. Y bueno, les manifiesto mi disposición para seguir interactuando con ustedes y también invitarlos a que la universidad se haga aliada estratégica de esta red iberoamericana de pedagogía al lado de las universidades de Nueva York, Sao Paulo, Complutense, entre otras, donde REDIPE, la red iberoamericana de pedagogía que conduzco, tiene capítulos en los países de Iberoamérica, en algunos de Europa y de Estados Unidos. La editorial REDIPE pues deriva de ese capítulo de Estados Unidos y está también dispuesta a servir intereses de los profesores de la misma universidad, igual la revista REDIPE, las colecciones internacionales temáticas, 14 colecciones que dirige REDIPE, los macroproyectos de investigación. Yo creo que podría ser una buena alianza estratégica para que sus docentes puedan participar en los congresos iberoamericanos que desarrollamos año tras año,
Por ejemplo, este año son 18 congresos internacionales que desarrollamos en alianza con universidades. Por ejemplo, en este año ya hicimos el Congreso de Educación para un Mundo Mejor con la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de San Buenaventura. Hicimos el Congreso RIELEC, que lo hacemos desde la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos. Es el Congreso de Lenguaje, Cultura y Diversidad. También tuvo lugar en febrero. La semana pasada también tuvo lugar otro congreso. Ayer mismo o antier fue el Congreso de Infancias que desarrollamos con CECEP, la Complutense y otras universidades que se aliaron al mismo. Y bueno, en Chile con la Universidad Católica del Maule tenemos ya, esta es la versión, el 6º Congreso Internacional de Educación, Gestión y Calidad Educativa. Lo vamos a desarrollar en el mes de julio y qué importante que también Biobío se una a ese congreso y podamos generar escenarios para que los profesores impartan y publiquen, porque en cada uno de los congresos, de cada uno de esos congresos deriva libros internos bajo el sello bajo el sello editorial Redipe capítulo Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias por esta invitación que ustedes me hacen y bueno, vamos a compartir este tema donde voy a presentar algunas generalidades y elementos comunes de lo que hemos denominado las pedagogías alternativas, las pedagogías emergentes, es decir, pedagogías que se salen de la normalidad en que desanda la educación. Ya tendremos lugar para reforzar, para presentar argumentos en favor de esta idea, de esta necesidad de pedagogías emergentes. Pero voy a hacer énfasis en una, en la que yo me muevo con otros académicos, que es la pedagogía comprensivo-edificadora, de la formación, de la enseñanza, de la educación. Muy bien. Empecemos diciendo que hacer de la práctica pedagógica una praxis edificante es, digamos, el primer elemento para que alguien se asuma como un verdadero maestro. Convertir su práctica pedagógica en una praxis pedagógica en virtud de la cual pueda examinar sus propios desempeños de práctica, autocorregirse, mejorar y entregarse a la tarea de formar mejores seres humanos. De modo que hacer de la práctica pedagógica una praxis edificante ha de ser la nueva vocación del enseñante, del verdadero educador. No hace pedagogía el docente que centra su proceso solamente en el aprendizaje y descuida la enseñanza y la formación. El maestro que hace pedagogía enseña educando. Reflexiona permanentemente sobre estos procesos, sobre la educación y la misma pedagogía, examinando de manera crítica y propositiva sus extravíos y de modo autocorrectivo confrontar y enriquecer sus propios desempeños a la luz de la función de educar. Reflexionaremos aquí en torno a la desviación de la educación y la pedagogía de sus principios viscerales, hasta el punto que cada vez se despersonaliza y degrada estos actos. Y también reflexionaremos en torno al papel que han de jugar las pedagogías emergentes, entre otros saberes sociales y humanísticos, en el reencuentro de esta con su función primigenia y sentidos más nobles.
es claro que la educación experimenta una desorientación que la descentra cada vez de los principios fundantes y sentidos del acto de educar. La educación, más que seguir su rumbo entrañable de generar posibilidades y potenciales para formar personas con actitudes para pensar y actuar a favor de la vida, un enunciado primordial del acto y la función de educar, de preparar seres con don de gente y por ello con actitudes para formular y alcanzar metas y satisfacer sus necesidades básicas de existencia y para convivir, cuidar de sí mismo, del otro y de lo otro que nutre la vida. Nuestra educación, reiteramos, endiosa por el contrario los principios que impone el orden del mercado y de las ideologías, poderes e intereses afines a este para su reproducción. El mandato social de la educación ha derivado en mandato económico, político, financiero e ideológico del capitalismo moderno, y ello ha redundado en el olvido del hombre, de lo humano. El hombre es hoy, para decirlo con Agamben, el animal que ya no es. Se educa no principalmente para ser mejor habitante y protector del tejido planetario y cósmico del cual hace parte el hombre y los seres vivos y no vivos, sino para ser competente en el uso del saber y del conocimiento de cara a fortalecer el ordenamiento hegemónico referido. Se imponen las competencias sobre las comprensiones. El hacer sobre el ser y el pensar. El sistema educativo, atado al régimen global de producción y rentabilidad despersonalizadas, naturaliza la desviación educativa, alentando la desnaturalización de la pedagogía e imponiendo un currículo y didáctica a imagen y semejanza del orden dominante. Un asunto de fondo aquí es que la institución educativa se hace cómplice, de algún modo, del deterioro de la naturaleza. Ahí el desastre climático, cultural y existencial. Del flagelo a las estructuras de la civilización humana. Del ocaso que padece la humanidad, la vida y el planeta, en tanto responde a intereses extraños. Y en razón de ello, acepta incondicionalmente la transposición de primados. La educación abandona los principios al servicio de la humanidad y de la vida por seguir los lineamientos del mundo competitivo que en razón de intereses de los poderes económicos y demás, tiene al globo terrestre en riesgo inexorable. Los saberes técnicos importan más hoy que los saberes humanísticos. La rentabilidad y productividad económicas, asunto trascendental en el universo del mercado, encuentran en el tecnicismo y las competencias ligadas a este el motor que dinamiza su acción. De esta manera las humanidades, entre otras, no tienen opción más digna que potenciar saberes, conocimientos y el uso de estos para que el hombre reivindique su función social de afirmación de sí mismo sin negar al otro y lo otro planetario. Las formaciones educativas han de dar al humanismo el lugar que merece para que la función de educar renazca en los currículos y prácticas educativas y pedagógicas. De allí la importancia de asumir enfoques, modelos, perspectivas, metodologías y constructos edificantes, humanizantes, emergentes.
La pedagogía como saber que proyecta desde sus principios y valores más sentidos, es decir, los ligados a la vida, al hombre, al planeta, como complejo interconectado de seres, comunidades y ecosistemas. La pedagogía cumple su función si arroja luces a las disciplinas relacionadas con la formación, con el aprendizaje, con la enseñanza y con el hecho educativo. Ahí la didáctica y en general aquellas que reflexionan y actúan situadamente en torno a la educación. Ahí la sociología, antropología, historia, psicología, filosofía, comunicación, economía, educación comparada, la ecología y la biología, entre otras disciplinas que abordan el acontecer educativo de algún modo y en consecuencia afirman la configuración epistémica de la pedagogía. La pedagogía representa como escenario reflexivo, conceptual, teórico y metodológico del devenir educativo el saber medular, sin el cual la acción de educar y la educación estarían desorientados respecto a la función pedagógica, la función de educar, ligados a la generación de ambientes para formar seres con conciencia reflexiva, crítica, analítica, propositiva y hacedora, capaces de aportar en su autoproyección y también a la evolución de la vida social, humana y planetaria. La pedagogía es el conocimiento de la educación y de la actividad derivada de esta. Sus pilares, su devenir, la función social, los supuestos y perspectivas teóricas, metodológicas, procedimentales para formar mejores seres humanos. Constituye una reflexión crítico-actuante y generativa a partir de los pilares de la educación. Está dirigida a generar escenarios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las poblaciones específicas y del planeta en general. Este es un gran enunciado o son algunas de las ideas con las cuales converso con José Manuel Turiñán, creador de la pedagogía mesoaxiológica de la cual ya empezamos a hablar, en tanto reivindica la calidad en paralelas con la función de educar. No hay que olvidar que, de acuerdo con Turiñán, la pedagogía es usada en todas las actividades de la vida, no solo en la educación. Es una condición necesaria, dice Turiñán, una necesidad lógica para satisfacer una necesidad social, cultural, económica, personal, etc., como es el caso de la educación, y respecto de la cual la sociedad demanda imperiosamente respuesta de calidad. Entre comillas, la pedagogía se quedará en un puro saber academicista que unos enseñan para que otros aprendan, si no se relaciona con el logro de educación de calidad. Y complementamos nosotros con la función de educar. Es decir, que la calidad de la educación está determinada por el logro de los fines éticos de la educación y no precisamente por el logro que de ésta impongan los poderes hegemónicos para su reafirmación interesada. No obstante, hoy la pedagogía ha sido agregada. Sucumbe a las pretensiones totalizantes de otras disciplinas y saberes, que poco o nada aportan al imperativo de educar con las áreas y saberes. Por ejemplo, existe la seguridad de que las declaraciones psicológicas
son pedagogía. Y con base en ello, perspectivas pedagógicas de corte psicológico campean como postulados pedagógicos. Ahí en gran medida el constructivismo, las teorías del aprendizaje y la cognición, el desarrollismo, las inteligencias múltiples, el aprendizaje significativos, entre muchos otros constructos y disciplinas y saberes que son relevantes para educar, para enseñar y inclusive para conocer. Por supuesto que esta enajenación de la pedagogía corre paralelas con la desorientación que vive hoy más que antes la educación, descentrada de los principios fundantes y sentidos del acto de educar, en que de manera lamentable la educación se entrega a fines ajenos que afirman la egolatría, si se prefiere el antropocentrismo, la desigualdad, el valor del dinero y el olvido del ser. Y corre parejas también sometida a la episteme moderna. La episteme moderna, representa un saber-poder que influye en las prácticas educativas y culturales y a su vez sirve finalidades de los poderes que dominan en la sociedad. En nuestro caso, el poder financiero, económico, político, entre otros. Constituye un saber-poder que al mismo tiempo es coactivo y deviene otros poderes. Voy a leer una cita de un texto reciente que voy a ver cómo lo comparto por el chat, el enlace, para que quienes quieran ampliar su conocimiento sobre o su interés por estos temas puedan hacerlo. Respecto a este punto digo, nuestro sí mismo viene cargado, a propósito pues de la episteme dominante, nuestro sí mismo viene cargado semánticamente desde antes de nacer, es epistemizado, pues no dejamos de asistir a lo que Foucault en el 83 llamó períodos enunciativos, de voces que dejan oír las entonaciones del capitalismo financiero en el cual se funde y confunde la episteme dominante. Poder y saber imbricados mutuamente, inexorablemente depredadores, deshumanizantes, agregacionistas del otro y de lo otro que construye la existencia. Y que esta duodeidad, si se me permite la expresión, impide por todos los medios que corporicemos para nutrirnos como mejores seres humanos. La lógica del saber-poder financiero, ahí la episteme dominante, define las formas contemporáneas de dominación. Se asume como el otro único, hegemónico, una universalidad unidireccional que impone su saber, su pensamiento, colonizando otras formas de pensar, percibir, creer, sentir, actuar, obrar y ser, ensimismando en el letargo de la ausencia a la otredad. Se trata del Dios saber dinero omnipresente en el otro y lo otro, que se opone a cualquier programa para vivir y educar en la alteridad ética. Por esta razón es necesario inundar de alteridad ética, los ámbitos escolares, familiares, laborales, sociales, cotidianos, para cargar de sentidos otros nuestro sí mismo, independizándonos del único egoepistémico, epistemicida si se quiere, que somete a su arbitrio al tejido de mundos humanos, de la vida y del planeta,
y de esta forma permitir que devenga una nueva episteme, una episteme humanizante, si se quiere, comprensivo, edificadora, en virtud de la cual aprendamos a saber ser otros. De ahí la urgencia de apostarle a perspectivas emergentes de la educación y la pedagogía. Constructos pedagógicos no alineados ni alienados por discursos, órdenes y prácticas colonizantes y totalizantes, como aquellos que, al prescindir de los pilares, postulados y fines más sensibles de la educación y la pedagogía, se entregan a las directrices de poderes locales y globales que, en razón de sus autointereses, hunden el mundo en terrenos estériles, erosionan el planeta y la vida. Pues bien, uno de estos constructos es la pedagogía de la comprensión edificadora, en adelante PCE. Hago un paréntesis. Justamente en Chile he podido presentar junto con otros colegas algunos elementos teóricos, metodológicos, procedimentales y operativos de la pedagogía comprensivo-edificadora, cómo se mueve en el currículo, cómo se movería en las prácticas pedagógicas, cómo se movería en las políticas educativas. Y lo he hecho en universidades como Los Lagos, en Chile, donde me invitó nuestro amigo Rodrigo Ruay. He estado en la Universidad Católica del Maule también, invitado por el profesor Julio César Domínguez y algunos otros directivos de la universidad y de la Facultad de Educación. Y también, entre otras, en la Universidad de La Serena está nuestro gran amigo Elvis. Pues bien, uno de estos constructos, como decimos, es la pedagogía de la comprensión edificadora, PCE, que aboga por la formación de seres con fortalezas para comprender lo que aprenden, para comprender lo que saben, para comprender lo que hacen, lo que sienten, lo que desean y lo que piensan. Pensamiento comprensivo. Y usar estos potenciales de frente a la construcción de una vida humana y planetaria más digna. Donde comprender no significa solo entender, sino usar el entendimiento. Donde comprender significa saber ser, hacer y obrar. Significa una actitud ética, edificante, que pasa por la reflexión crítica y actuante sobre los asuntos que implican el devenir y la vida del sujeto. Por eso hoy en día el concepto comprensión cada vez se afina más, conceptualmente hablando, perdonen la redundancia, porque históricamente se ha alineado es en el campo del entendimiento, como si comprender fuera solo entender adecuadamente algo. Y se ignora el componente, además de ese componente cognitivo, el componente experiencial. Ya hablaremos un poco de ello a lo largo de la intervención. En todo caso, este comprender pasa por la reflexión crítica y actuante sobre los asuntos que implican el devenir y la vida del sujeto. La pedagogía comprensivo edificadora aboga por una educación para la formación de conciencia, no para la construcción del proyecto de vida del educando, porque ese proyecto de vida no se le puede imponer
es de generar una conciencia que a él le permita por sí mismo construir y desarrollar, evaluar y gestionar su propio proyecto de vida. También aboga por la formación de comprensiones, que hace parte de la formación de la conciencia. Pero una forma más fuerte de conciencia es las comprensiones, sobre todo la comprensión crítica, creativa y edificadora, constructora de personas, de seres comprometidos consigo mismos. Y para ello se requiere una conciencia actuante, no solo la conciencia reflexiva. Porque en virtud de ella podemos generar escenarios para fortalecer personas, seres comprometidos consigo mismo, con la humanidad y con la vida, por supuesto. La experiencia, propiedad de la comprensión, enriquece tanto como la razón a esta. Más aún cuando la vivencia comprensiva se pone en función de una vida y existencia decorosas. Las pedagogías emergentes, pues como propuestas que también visibiliza la Red Iberoamericana de Pedagogía REDIPE, propenden por el restablecimiento del curso pedagógico y de la educación, por aprendizajes comprensivo-edificadores, por enseñanzas que eduquen, por currículos localizados que pasen por el tamiz pedagógico por el cual se ha de valorar, de acuerdo con la pedagogía mesoaxiológica, otro constructo emergente, un medio como educativo. Se debe valorar un medio como educativo y en general se ha de apreciar desde el saber pedagógico cada uno de los ámbitos culturales. Ahí las ciencias sociales y naturales, lenguaje, matemáticas y demás disciplinas enseñables que tienen que someterse al ejercicio de valorar con las áreas, a la luz de los principios más sentidos de la educación y de la pedagogía. No hay otra forma de hacer una valoración de calidad. Y en ese sentido son muy relevantes las estrategias, reflexiones y propuestas y resultados de investigación de la pedagogía mesoaxiológica. Pedagogía que promueve, como decimos ahora, que desde el saber pedagógico se aprecie cada uno de los ámbitos culturales. Ahí las ciencias sociales, como dijimos, ahí las matemáticas, lenguaje, entre otras áreas y disciplinas enseñables. Dignificando y empoderando a los actores educativos hacia procesos humanizantes. Sin tal valoración mesoaxiológica, el currículo no educa con las materias. A contrapelo, se deshumaniza y no aporta a la calidad educativa y de vida. Del mismo modo, la evaluación, la cual debe constituir un proceso que finalmente eduque, una actividad que, más que anquilosarse en el examen, agencie desde este escenarios vitales. Cuando el acto educativo se asume en contravía de los principios más sentidos de la pedagogía, opera una suerte de despersonalización de la educación. Se traba la finalidad sustantiva de incidir en la formación de seres con mayor don de gente, interesados en sí mismos y en la otredad, en el tejido de seres humanos y de seres vivos y no vivos que de manera recíproca ambientan la evolución planetaria.
Entonces el currículo, la evaluación y la didáctica se abandonan al libre albedrío de un tecnicismo que descansa más en resultados estimados por organismos mundiales que sirven intereses multinacionales, financieros, económicos y políticos, mucho más que en la dinámica en virtud de la cual la enseñanza, los aprendizajes y las formaciones están en función del mundo de la vida. Un currículo y una evaluación de este resorte no educan, no son formativos. Además de la evaluación y el currículo, la didáctica experimenta igualmente una inexorable desustanciación. Hoy genera escenarios para enseñar sin educar, para aprender sin usar edificadoramente los conocimientos y las competencias, distante de los valores primarios y sensibles que dispensa la pedagogía de la cual se ausenta. Hoy en día se quiere de nuestros profesionales que no respondan a principios edificadores, por ejemplo, de la medicina, de la ingeniería, de la arquitectura, en general, sino a principios del mundo del mercado. Hoy se asume como una disciplina, la didáctica, que reflexiona y actúa en y para la educación que sirve al mundo del mercado más que al orbe de la vida. Por eso ha decaído en tecnicismo, en saber formato. Aplique, aplique, aplique. Por estas razones y en vías de aportar al saber didáctico, a la educación y el currículo, la PCE, la Pedagogía Comprensivo Edificadora como constructo emergente, genera, además de estrategias y metodologías, reflexiones, conceptos y reconceptualizaciones. Los invito a ampliar su interés sobre este tema, leyendo algunas de los materiales que se exhiben en la plataforma de la editorial Redipe, muchos trabajos que están en indexadores como Dialnet, etc. En la misma revista Redipe, que es una publicación que sale cada mes. Allí se encuentran desarrollos de conceptos creados y reconceptualizados desde la pedagogía de la comprensión edificadora. Uno de estos últimos conceptos es el de la didáctica, que miremos cómo lo propone ambientando otros ejercicios reflexivos de perspectivas inclusive diferentes. Por ejemplo, aquí la didáctica aquí es entendida en nuestra perspectiva como universo del saber que aborda de modo teórico, metateórico y no solo práctico y aplicado las situaciones de la enseñanza, de la formación y del aprendizaje, o praxis de la apropiación y movilidad de conocimientos, saberes, conceptos, valores y actitudes en un entorno escolarizado situado, valga señalar, en un espacio temporal y contextualmente dado, y referida tanto al campo didáctico, digamos, la metadisciplina o diálogo interdidáctico, que sigue analógicamente el movimiento de las disciplinas, de las comunidades y saberes que lo conforman, allí las didácticas o comunidades disciplinarias, pero también a las didácticas comparativas y profesionales, la metódica, los paradigmas, los modelos, las reconstrucciones didácticas y en general
para decirlo con Didier Cariou, por la totalidad de la casi totalidad de las ciencias de la educación y una gran parte de la psicología, de la antropología y de la sociología. Es digamos, un campo, un saber que de acuerdo con Chevallard, citado por el mismo Cariou y otros en 2015, ha de seguir construyéndose. En lo posible, sugerimos, mirando no solo el saber y los aprendizajes, sino desde el cristal de la vida, desde la lente del saber para hacer, que implica también el hacer, por supuesto, más que exclusivamente para hacer. Desde las enseñanzas, formaciones y aprendizajes que humanicen a tono con la función de educar, tarea dirigida a formar mejores seres y que pasa por intervenir en la creación de mayor conciencia de mundo común, por lo que es menester su relocalización en el acto educativo y didáctico. Partiendo de esta idea común a todos los saberes y conocimientos que integran el complejo didáctico, se podría esperar que los hallazgos y construcciones en los movimientos de abonen a los objetos puntuales, mono, inter e intradisciplinares de la didáctica, tributando de manera auténtica al proyecto de vida educativo bajo principios y objetivos nobles, como los referidos. Para lo cual es necesario que la didáctica vaya más allá de los aprendizajes y del saber, y se afirme, no soslaye su relación con la función de educar, si se prefiere de enseñar educando para promover aprendizajes formativos, que empoderen a los agentes educativos como mejores seres humanos. Algunas de las limitaciones de la didáctica tienen que ver, por ejemplo, con un descuido abisal, radical, si se prefiere, de fines y preceptos medulares en la educación y la pedagogía. Muchas de estas se avistan en definiciones desnaturalizantes del concepto didáctica, que descansan sobre los aprendizajes y los saberes. Es decir, cuando se considera que el deber ser de la didáctica son estos, los aprendizajes y los saberes, por encima de la enseñanza y la formación. Es decir, centrar el aprendizaje en los aprendizajes, el aprendizaje en los saberes, más que en la formación, cuando le corresponde uno y otro, al unísono y del mismo modo. Fenómeno de intrusión epistémica y reduccionismo eficientista, liderado entre otros por las lógicas egocéntricas del rendimiento que nacen en el orbe del mercado, por el cual se traslapa y enturbia la personalidad de la didáctica hasta el grado de que la voz de esta se torna la voz del dominio de disciplinas como la pedagogía, según dijimos antes respecto a la pedagogía, de disciplinas como la psicología, en particular la psicología del aprendizaje y la cognición, junto con perspectivas y enfoques ligados a esta, que la extravían de su cauce original de ofrecer enseñanzas y formaciones para hacer, para una comprensión consciente, si se prefiere, para un hacer que dignifique. Enseñanzas que eduquen, y no son enseñanzas para saber y aprender. Es el caso del enfoque por competencias, que aboca a la didáctica al saber hacer, o el constructivismo, interesante y todo, pero limitado a brindar los mejores escenarios para apropiar y construir conocimiento, tanto como aquellas centradas en la neurociencia, en las inteligencias, en la razón o el pensamiento cognitivo, conceptual e inclusive crítico, que finalmente desembocan, aunque importantes,
en el saber hacer. Perspectivas y disciplinas estas que desde la ética y la antropología, en las que se sustenta la función de educar, podrían encontrar un sentido menos instrumental, más regulador de su aplicación y tratamiento para obrar con sentido ótrico, es decir, de respeto al otro y al otro, de reconocimiento y comprensión del otro y del otro, es decir, por el bien personal, particular y común. Al respecto, revestiría gran importancia en las ciencias sociales los aportes de la disciplina de la ética de las neurociencias para morigerar la conducta investigativa científica obsesiva que aborda el cerebro a fin de interponer reflexiones y acciones frente a los usos malsanos de las funciones cerebrales, tanto como la neuroética, el estudio del impacto neurocientífico en la conducta moral. Además de las perspectivas emergentes mencionadas, hemos mencionado la pedagogía mesoaxiológica, hemos mencionado la pedagogía de la comprensión edificadora, hemos dado algunos elementos que tienen que ver con la pedagogía de la alteridad, pero además de las perspectivas emergentes mencionadas, la comprensión edificadora y el constructo mesoaxiológico de la educación y la pedagogía, están la pedagogía de la alteridad y la perspectiva radical inclusiva, como dije ahora, que como aquellas tienen la función de educar y los principios más sentidos de la educación y la vida en la base de sus reflexiones y generaciones. Respecto a la pedagogía de la alteridad, perspectiva que se soporta en una visión ética y antropológica de la educación, esta concibe que la educación y el acto de educar han de fundamentarse en el principio de alteridad ética. La alteridad ética demanda la necesidad de compasión y más que compasión, de acogimiento del otro, como una respuesta ética perentoria en los actos de enseñar y educar. Para Ortega, artífice de esta perspectiva de la pedagogía de la alteridad, a su vez inspirado en Lévinas, para él la pedagogía de la alteridad aporta reflexiones e ideas para desarrollar, entre comillas, otra educación moral. Una educación orientada, entre comillas, a educar para responder del otro que llevamos dentro, que nos constituye en sujetos morales. Ortega 2020, revista Redipe. Los actos de enseñar y de educar han de abrazar la alteridad ética, por la cual el enseñante educador experimente en su sí mismo una transformación en la que se sabe y actúa atado al otro educando, atado a lo otro planetario. Esto tiene mucho sentido, pues la suerte del mundo humano reside, entre otras circunstancias y a mi modo de ver, en la fuerza de relaciones éticas de alteridad entre los individuos como condición para ser más humanos, interdependientes. El acogimiento, concepto de Lévinas, es condición de crecimiento y evolución humana. Su ausencia es letal y nos deja a merced de la avaricia, de la crueldad, del ego,
del antropocentrismo que hace suyo lo otro cósmico, a merced de los poderes que socavan la naturaleza y el mundo humano. Podría decirse que la erosión del mundo humano, como complejo del tejido planetario, es de la estatura del abandono del otro, del totalitarismo, del egocentrismo y antropocentrismo que opera en las relaciones humanas, en indolencia por el otro y lo otro humano y planetario. La educación no puede seguir atada a la soberbia de poderes deshumanizados que atentan contra la vida y la existencia, sino al principio de alteridad ética. El educador ha de interiorizar en su yo al otro y lo otro. Saberse de ese modo, fortaleciendo en su sí mismo, afirmándose como ser con don de gente, incluyente, tolerante, acompañante, comprensivo, edificante. De acuerdo con Ortega, no nos compadecemos del otro porque hagamos sesudos razonamientos y desarrollemos pensamiento crítico sobre la dignidad de la persona, sino por el vuelco interior que nos produce su situación de necesidad significada en su rostro herido. Expresión de Lévinas también. En esta vía, las pedagogías emergentes no se anquilosan en las perspectivas que se empantanan en el pensamiento reflexivo, conceptual y crítico, como si ello fuera suficiente para el cambio educativo. Si bien es cierto, el acto de educar precisa contribuir al fortalecimiento de funciones psíquicas como el pensamiento y la inteligencia, e inclusive para una comprensión crítica y analítica, todo ello relevante en los procesos de enseñar y de educar y de aprender. Esto requiere además la generación de escenarios para potenciar funciones socioafectivas, donde tengan lugar, por ejemplo, la tolerancia, el reconocimiento, la actitud de respeto a la diversidad, la acogencia, la compasión, el cuidado de sí mismo, el cuidado del otro, el cuidado de lo otro, capitales para el tejido humano. Pedagogías emergentes como la perspectiva comprensivo-edificadora enfilan sus baterías en la tarea de aportar a la formación de comprensiones y otros potenciales, de modo que los estudiantes desarrollen una conciencia edificante y logren usar sus comprensiones en la vida cotidiana, siendo de este modo actores protagonistas del crecimiento humano, de su sí mismo y de la transformación y fortalecimiento de los mundos humano y cósmico. Asimismo, la pedagogía radical inclusiva, propuesta por el pedagogo de la Universidad Autónoma de Madrid, Agustín de la Herrán Gascón, quien ejerce como presidente de Redipe en Europa, para quien la desorientación de la educación estriba en el soslayamiento de la función sentida de educar y de elementos raizales, si se prefiere radicales, que no se contemplan en los actos de aprender, enseñar y educar. Esta perspectiva radical inclusiva reivindica la función de educar, lo cual precisa formar en y con temas y conceptos preteridos, desplazados, temáticas radicales que no hacen parte del currículo de manera sensata, es decir, temáticas inescrutables desde la superficialidad temática y discursiva típicas en la educación, tales como
La conciencia. ¿Dónde aparece en el currículo la conciencia? La identidad, la desidentificación, la meditación y la reidentificación. Allí la autoconciencia de quién soy. La conciencia de la muerte y de prenatalidad. El autoconocimiento, el desacondicionamiento, la universalidad y unidad del ser humano, el no saber, el no conocer, entre otros temas radicales que deberían aflorar en los currículos y en la didáctica. Que el autor habita con rigor y sensibilidad educativa y social. También la muerte, la vida, entre otros, proponiendo su transversalización en el diseño instructivo y en el currículo. Esta perspectiva de la formación, de la enseñanza y del aprendizaje genera reflexiones críticas y propositivas frente a las deudas abismales de los proyectos y procesos educativos, como condición para fortalecer lo educativo, lo pedagógico, lo didáctico, lo evaluativo y lo curricular, entre otros. Hasta aquí hemos hecho, digamos, una puesta en escena de elementos básicos de cada una de las pedagogías emergentes y del basamento común que las inspira a ellas. De modo que finalizando esta intervención, digamos que la emancipación y edificación del sujeto se develan cuando éste empieza a configurarse como sujeto histórico, social, cultural y político, que tiene un interés no solo en sí mismo, sino además común, en la sociedad, en la cultura, en la política, en la construcción de mundos. El acto de educar ha de impregnar la actividad del aprendizaje, en razón de propiciar su edificación desde la ética y la solidaridad, para que deje de ser una actividad técnica, solo de apropiación y uso de conocimientos, y se perfile como una actividad humanizante, constructora de mejores seres humanos y mejores orbes posibles. Aprendizajes comprensivos edificadores. Allí reside la fuerza objetivacional del aprendizaje, vinculando a la función de educar, otorgándole connotaciones éticas, sensibilizando la relación entre docente y enseñante educador, de modo que se afirme en el proceso el acto de entrañamiento y acogimiento del otro y lo otro que teje nuestra existencia. Este es también un asunto crucial de la pedagogía comprensivo edificadora. Cómo llenar de contenido educativo, didáctico y pedagógico la pluridimensionalidad del sujeto educable para atenderlo en su alteridad. Cómo proveer información pertinente y contextualizada, adaptada sensatamente al entorno social, ambiental, cultural, histórico y político, y cómo se ha de tratar y procesar esta para que aquel la madure como conocimiento significativo en virtud de una comprensión consciente, de una comprensión crítica, ético-estética y edificadora. No bastando conocer, sino usando el saber con sentido de vida y comunidad. Sin ello, la educación seguirá siendo un pamema, y los saberes que la rodean continuarán vistiendo el vuelo desde el cual la miran sin ver, distantes de su centro de gravedad. Son estas grandes deudas de la pedagogía y de los saberes y constructos convencionales del aprendizaje.
No es suficiente que la teoría y la praxis reivindiquen al aprendizaje como un proceso colaborativo, que es algo importante, pues esta apuesta ha sido usada también de manera despersonalizante. Es necesario asumirlo como un proceso colectivo, arraigado en lo social, en lo histórico y cultural, sí, pero sobre todo imbuido de alteridad ética, para que lo común corra paralelas con la autoproyección, para que lo común y lo propio afinquen el sí mismo del sujeto y contribuyamos a la evolución de la vida humana y planetaria. Hoy reinan el tecnicismo y la politización del aprendizaje sometidos a la voz global del mercado, sordos a los reclamos de la vida, de la humanidad y del planeta. Ese es justamente el llamado y acción de las pedagogías emergentes, como las perspectivas mesoaxiológica, comprensivo-edificadora, radical inclusiva y de la alteridad, que Redipe anima y las cuales abrazan cada vez más a los actores educativos. Por último, si bien la educación no salvará a la humanidad y al mundo, para decirlo con Philip Merieux, estos no se salvarán sin la educación. Y menos, decimos nosotros, si esta, la educación y los saberes asociados a la misma, desandan la pedagogía por entregarse a las narrativas y discursos globales, humanamente decadentes. Del mismo modo pudiéramos suponer que las humanidades han de jugar un papel decisivo en el futuro de la emancipación educativa y de los saberes que la soportan y recíprocamente. Es decir, difícilmente las humanidades jugarán un papel relevante en el concierto de lo humano y planetario sin una educación comprensiva y edificadora. Se trata de unas humanidades que pasen del discurso a la acción liberadora. Dejemos ahí por ahora. Muchas gracias al profesor Julio César Arboleda, quien ha compartido con nosotros la clase magistral titulada Pedagogías Emergentes, la perspectiva comprensiva edificadora de la formación. Como indicábamos en un principio, hay un breve espacio para algunas consultas. Y justamente una académica de la directora de la Escuela Navidad, profesora Jacqueline Villa, nos comenta lo siguiente: ¿podría decirse que la pedagogía mesoaxiológica podría estar alineada en algún sentido en la promoción de los ABP, ya que estos buscan apreciar todas las disciplinas y no solo aplicar, sino también desarrollar proyectos formativos nobles entre comillas? Ese es el comentario que realiza y consulta que realiza la profesora. Sí, muy de acuerdo con ella. Justamente el ABP sirve sin duda a todas las pedagogías emergentes y al pensamiento, a las pedagogías sociales y críticas, en las cuales se basan también las pedagogías emergentes, ¿no? Hay que ser sincero. Las pedagogías emergentes devienen de las reflexiones más sentidas y más relevantes para seguir las finalidades de cada una de estas perspectivas. El sentido básico de las pedagogías mesoaxiológicas es educar con las áreas. Y educar con las áreas significa
que cada área ha de avanzar de manera pedagógica y didáctica y disciplinar a la luz de los principios más nobles de la educación y de la pedagogía, es decir, aquellos que afirman la vida, que afirman la construcción de seres, como hemos dicho allí, con don de gente, seres que sepan fortalecer su sí mismo, acogiendo al otro, y hablamos, no de manera suficiente, pero sí importante, de lo que significa acoger. De modo que la apuesta de la pedagogía sociológica de valorar, de apreciar el medio cultural, es decir, las áreas culturales, la matemática, todas las áreas del currículo, de hacer ese examen a la luz, digamos, de los conocimientos básicos de la educación, de los principios básicos de la educación y de los, digamos, de los fines más entrañables de la educación y la pedagogía. Y toda esa puesta en escena la puede hacer en los ABP. Es decir, que los ABP podrían corporizar esos enunciados, si se quiere puede decir teleológicos, donde se habla del fin último de la educación y de la pedagogía, de generar escenarios para formar mejores seres humanos. El ABP podría ser, desde la perspectiva mesoaxiológica y de las pedagogías emergentes, un dispositivo fundamental para llevar a cabo esos procesos y esas finalidades de la función de educar. Así es. Muchas gracias, profesor. Hay otra consulta que realiza la profesora Ana Garrido. Dice, desde el nivel universitario, en su práctica profesional, el profesorado se orienta al talento, a la mejora de los establecimientos con un proyecto de intervención educativo. A su juicio, ¿se podría considerar una orientación del talento de los y las profesoras en práctica con el compromiso social, haciendo que lo empleen en la mejora de las comunidades escolares y que apoyan al crecimiento del currículo personal? Esa es la consulta que realiza la profesora Ana Garrido. Sí, ese es un asunto de relevancia fundamental en el abordaje de las pedagogías emergentes. Críticamente diríamos que no hacerlo en la manera como lo propone la profesora es hacer de la formación un asunto, digamos, ensimismado, en donde el talento sería el fin último, digamos, de la formación. No se trata de formar solamente talentos, es decir, hombres, sujetos que puedan desarrollar grandes niveles de inteligencia y grandes niveles de pensamiento. ¿Por qué? Porque la inteligencia y el pensamiento también pueden servir finalidades extrañas al primado de la educación y de la pedagogía. Pues justamente eso es lo que pretenden las competencias, desarrollar pensamiento, desarrollar inteligencias para saber apropiarse del conocimiento y usarlo en la empresa, en las instituciones sociales donde los profesionales deben usarlo, pero a la luz del ordenamiento empresarial, que siempre es un ordenamiento donde pesa más los intereses de maximización de las ganancias que los intereses de maximización del mundo humano. De modo que sí, desarrollemos talentos, pero talentos edificadores.
y con eso ya se está diciendo mucho. Bien, gracias, profesor. El profesor Samuel Pérez nos comenta lo siguiente. Parece que hemos estado en el caballo equivocado, en donde las miradas formativas están más en lo psicológico que en lo social. ¿Cómo se avanza en la comprensión y valoración más allá de un discurso de estos enfoques en nuestra labor formativa, en donde se aprecia y valora más lo técnico que lo humano? Sí, es cierto eso. Esa desorientación se pone de presente o se expresa a través de los tecnicismos que inundan los procesos educativos en las diferentes instituciones. El mundo del mercado, los poderes del mercado constriñen a los sistemas educativos para que adopten políticas educativas favorables a esta duodeidad. De modo que las pedagogías emergentes, entre otras, también está el pensamiento crítico, las pedagogías sociales, todas ellas generan también dispositivos emancipadores, dispositivos que harán del currículo un escenario importante para que los sujetos educandos sean actores protagonistas de la construcción de mundos cada vez más humanos. Por eso es importante conocer y reflexionar y ampliar estos dispositivos de las pedagogías emergentes. Estaríamos muy dispuestos, créame, desde Redipe a desarrollar con BioBio, por ejemplo, un macroproyecto sobre pedagogías emergentes, en virtud del cual, pues, a través de estas sesiones online, no hay otra forma, desarrollemos talleres y conversatorios en los cuales podamos presentar estos dispositivos edificantes desde las diversas perspectivas emergentes para que reflexionemos sobre ellos, para generar escenarios que permitan a los docentes y estudiantes de BioBio rebobinar esas didácticas si se quiere, mejorarlas, situarlas a su contexto de aula y de esa manera la comunidad académica de BioBio sería también protagonista en el fortalecimiento de pedagogías emergentes, es decir, de pedagogías que rompan contra la normalidad o anormalidad de la pedagogía y la educación. Sí, muy interesante, profesor. Muchas gracias, profesor Julio César Arboleda. Profesor, estamos con un tema de tiempo. La verdad es que ya estamos un poco acotados. Sí. Así es que vamos a solicitar también la comprensión de los concurrentes. Usted había comentado en un principio la posibilidad de compartir su correo electrónico, de manera que quienes quieran establecer algún contacto o tener algún diálogo académico pudieran hacerlo a través de ese correo electrónico. Bueno, entonces aquí les voy a pegar en el chat mi correo. Voy a buscar el chat. Aquí estoy en el chat. Les coloco mi correo, dirección @redipe.org y lo prometido. El texto más reciente que he publicado se publicó con la UNED de España en coedición con Redipe. Qué bueno que hagamos muchos libros, que de ese macroproyecto que les propongo deriven muchos libros, una colección internacional
coeditada por BioBio y Redipe, y asumida por Redipe, que lo hagamos. Entonces allí les acabo de enviar, no sé si usted puede corroborar lo que envié. Exactamente, sí, profesor. Está su correo dirección@redipe.org para que lo puedan anotar. Está en el chat de esta plataforma en este mismo momento. Y así abajo, que lo reiteramos, dirección@redipe.org. Y también está el link que usted ha compartido: la relatoría crítica y la formación de pensamiento autónomo e inclusivo. bueno, en realidad le envié el que no era. Bueno, ese es otro, bueno, ese es otro dispositivo de la pedagogía comprensivo edificadora, que se llama la relatoría crítica. Es un dispositivo que también fortalece, se puede aplicar para que el estudiante analice y reflexione y actúe con base en los temas de clase de cualquier área del conocimiento y de cualquier nivel de escolaridad. Lo hemos aplicado desde preescolar, con los padres, en educación inicial, secundaria, etc. La pueden leer. Hay otros tipos de relatoría que también hemos propuesto: la relatoría comprensivo edificadora, la relatoría conceptual, la relatoría social. Eso hace parte de los dispositivos discursivos de la pedagogía comprensiva edificadora. Pero también hay otros dispositivos didácticos, curriculares y muchos dispositivos evaluativos. Bueno, más bien los invito a que entren a Dialnet, coloquen Julio César Arboleda en Dialnet y ahí les debe salir el último artículo. Eso es prácticamente un libro porque es un artículo como de 60 páginas, publicado el mes pasado en Redipe, en la revista Redipe y en Dialnet. O ingresen a revista Redipe y busquen el número de marzo y allí encontrarán los artículos que ponen de presente algunas ideas insumos de esas diversas pedagogías emergentes. Uh-huh. Muchas gracias, profesor Arboleda. Y también, bueno, agradecemos la comprensión a quienes hayan tenido interés de hacer otra consulta, pero estamos con el tiempo un poco acotado. De manera que, para ir finalizando esta actividad, invitamos al decano de la Facultad de Educación y Humanidades, señor Marco Aurelio Reyes Coca. El audio, decano. Tiene que activar el micrófono. Muy buenos días a todas y a todos los presentes en esta edificante conferencia y clase magistral del doctor Julio César Arboleda. La verdad es que no hemos estado ajenos a esta pedagogía emergente. Este país, como todo el mundo, está viviendo lo que se ha llamado, más que pandemia, la sindemia, porque no solamente tiene un efecto el virus, tiene un efecto en la salud, sino que también tiene un efecto en el mundo global, en la economía, en el comportamiento humano, etc. Y yo decía justamente ayer en una reunión de nuestra facultad que esta situación a los pedagogos nos ha obligado a ir a nuestras bibliotecas y rescatar esos libros de Carl Rogers, de Maslow, de Freire, para qué decir,
y en Chile, por supuesto, con Humberto Maturana, porque hoy día se ha puesto lo que llamamos ya como la línea de la educación socioemocional. Hoy día, más que los conocimientos para transmitirlos en el aula, hoy día yo creo que son los aspectos emocionales, los aspectos socioemocionales. Y el doctor Arboleda nos ha puesto nuevamente, yo diría, en una forma muy humana también, en esta línea de la pedagogía del amor. Yo creo que es algo que lo hemos, como decía él al comienzo, la visión de una pedagogía también enferma del economicismo nos ha afectado profundamente a los que hemos vivido la pedagogía profundamente, a los que ya más que peinamos canas porque ya no nos queda pelo, hemos pasado años ya en esta tarea, pero tremendamente humanitaria, amorosa, porque yo creo que, como el doctor Arboleda, en el caso de la mayoría de nosotros, los mayores y los jóvenes que están aprendiendo hoy en día, tienen que adscribirse a esta línea de que la pedagogía no es una profesión que se ejerza, es una profesión que se profesa, es como algo religioso, como decía él, que proviene del espíritu mismo, de nosotros mismos, los que hemos abrazado amorosamente esta profesión de educar. Y él nos plantea esta temática, pero tremendamente importante, que es las pedagogías emergentes, cómo van apareciendo, cómo vamos haciendo más atractiva nuestra profesión, que si es algo no hemos innovado las universidades, especialmente me refiero porque nuestro trabajo se localiza en la universidad y en la formación de docentes fundamentalmente, hemos sido muy innovadores en un sinnúmero de aspectos, como por ejemplo tomar hoy día las tecnologías y empezar a hacer clases, porque eso nos llegó de repente también, de un sopetón, como que irrumpió en nuestra aula y en nuestro trabajo. Pero no hemos sido capaces de innovar en la pedagogía. O sea, como lo que planteaba el doctor Arboleda, en una pedagogía que sea comprensiva, que sea más edificadora, constructora de seres humanos. Entonces yo quiero agradecerle como pedagogo, más que como decano de esta facultad que tiene una trayectoria importantísima, porque somos los herederos de la Universidad de Chile. Ahí nacimos, en esa alma mater, nosotros décadas y décadas, y hoy día estamos nosotros ya sustentándonos, ya aprendimos a andar en los dos pies, como dicen los chinos, con un pie en el futuro y también con un pie en el pasado. Así que le agradecemos, doctor Arboleda, y téngalo por seguro, porque aquí tenemos en usted un representante importantísimo, el doctor Juan Cornejo, que ha estado aquí también con nosotros hoy día, y yo creo que a él le corresponderá, de acuerdo a lo que disponga nuestro director, el doctor Jaime Pacheco, le corresponderá sustentar este llamado que hizo usted al comienzo, de que nosotros
nos conectáramos ya directamente con vuestra red y pudiéramos gozar también de todos estos privilegios de no solamente de recibir, ¿no? de recibir todo este nuevo espíritu para la pedagogía que usted, digamos, dirige, sino que también nosotros contribuir, porque aquí tenemos también un grupo excelente de colegas que están muy dedicados a la transformación de la pedagogía también. ¿Ah? Que como ya lo han dicho aquí algunos de los colegas, no solamente de palabras, sino que también a través del chat. Así que yo me sumo a los saludos y también a los agradecimientos, porque este instante, este momento de reflexión que nos ha quedado, nos ha permitido también reorientar y también replantearnos, ¿eh? De que la pedagogía es una ciencia de la educación en constante transformación y que no nos debemos quedar con los paradigmas que hemos estado utilizando porque son los más utilitarios, sino que buscar también en el fondo de nuestros corazones y en el fondo también de los corazones a quienes colaboramos a formar, ya sean en los futuros profesores, en el caso nuestro, y los colegas que están en el sistema escolar con los niños y con la infancia y con la juventud, que como decía Carl Rogers, yo siempre me recuerdo de viejos años de la universidad, cuando nos decía uno tiene que regar las plantitas de su jardín. Y las plantitas de nuestro jardín son nuestros estudiantes. Así que muchas gracias, doctor Julio César. Le agradezco profundamente el haber estado este momento tan grato para mí como un viejo profesor que soy y que lo seguiré siendo. Sí, a usted sobre todo, muchas gracias. Bien. También por sus palabras. Y en razón de ello, pues ya que usted hablaba de la experiencia que tienen en pedagogías y didácticas y currículos socioemocionales, pues, hombre, que se unan, qué bueno que se una la Universidad de Biobío al congreso que sobre educación socioemocional vamos a desarrollar con la Autónoma de Madrid y la Universidad Francisco José de Caldas en el mes de julio. Les voy a enviar la invitación y si quieren unirse como universidad, como coorganizadores y coeditores, con mucho gusto lo haremos. De modo pues que esa alianza constituya un espacio en el cual nos encontremos en ideas y nos diferenciemos en ideas y prácticas en razón de contribuir mutuamente al enriquecimiento de la educación y la pedagogía para formar sujetos más personas y mundos más humanos. Así es. Muy agradecido, doctor. Recogemos el guante, como se dice sí. Vulgarmente. Gracias. Con gusto. Bien, muchas gracias, decano. Agradecemos también las numerosas felicitaciones y saludos que nos han formulado a través de la plataforma las y los concurrentes. Y con las palabras del decano de la Facultad de Educación y Humanidades, señor Marco Aurelio Reyes Coca, hemos llegado al término de este acto inaugural del año académico. Reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Julio César Arboleda, así como a quienes nos han acompañado. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias.